Especiales Win Sports presenta Alexis García, un eterno soñador, un eterno aprendiz. Maestro Alexis García, bienvenido a este especial de Win Sports, el hogar del fútbol colombiano. ¿Cómo le va? Muy bien, Samuel, muchas gracias a vos, a Win. Es una distinción que me hacen y me siento muy agradecido y complacido con ella. Recíproco, maestro. Bueno, como observará, estamos en un lugar maravilloso en la biblioteca de la Universidad de La Sabana, pero hay que cumplir como siempre con el respectivo reglamento. Por eso, para poder solicitar el préstamo de los libros, hay que llenar una fechita, maestro, chiquita y cortica con información básica. ¿Listo? Ok. Nombre completo. Alexis García Vega. Muy bien. Hijo de don Seferino García y doña Neiva Vega. ¿A qué se dedicaba su señor padre, que en paz descanse, y su señora madre? Bueno, mi papá era empleado de un banco, del Banco Popular. No sé si se puede mencionar el nombre. Era cajero de un banco ahí. Ahí mi papá hacía todo para sostener 8 hijos que tenía. Con su mentalidad de empleado, pues nos alcanzó a sacar un poquito adelante porque mi papá murió cuando estábamos muy jóvenes. Maestro, fecha de nacimiento. 21 de julio del 60. 60. ¿Feliz en el sexto piso? Sí. El sexto piso, el piso 60 tiene la ventaja de que cuando uno es capaz de pararse y ubicar un espacio para mirar, subir a los demás y ayudarle a algunos a ir ascendiendo. ¿Lugar de nacimiento? En Medellín. A propósito del tema, maestro, es una cuestión bien curiosa que tiene que ver con exactamente su lugar de nacimiento, pero después su lugar de residencia y de crecimiento. Okay. Mi papá se viene de Quibdó cuando yo tenía escasos 2, 3 años. Y entonces yo digo Medellín porque es la ciudad que conozco y donde me formé prácticamente. O sea, yo no conocí desafortunadamente a Quibdó después cuando iba con Selección Antioquia a jugar, pero nosotros pues todos llegamos a Pacheli en Bello y desde ahí empezamos a formarnos. Y esta es complicada. ¿Profesión? Una nada más me pide el renglón aquí. Si se puede llamar una profesión, yo digo eterno aprendiz. Vea, porque en el fútbol, maestro, muchas. Futbolista, director técnico, manager, últimamente coach, escritor, un currículum amplio. Sí, en el fútbol no me ha faltado no ser utilero y a veces lo he hecho cuando me toca ayudar un poquito en los viajes. Yo creo que uno tiene que aprender a hacer de todo y tiene que colaborar con todo. Cuando uno descubre la misión para la que vino al mundo, yo creo que encuentra la posibilidad de desarrollar mucho más potenciales de los que había mostrado. Y en los oficios previos al fútbol, ¿de cuál aprendió más? Encontramos jardinero, encuestador, vendedor de leche, vendedor de periódicos. Todos me enseñaron a lo más importante, y era a vivir y a ser personas, a encontrar la felicidad en las cosas pequeñas, a aprender a colaborar. Yo era demasiado servicial, yo era el que me ofrecía, como dice mi mamá, era muy acomedido. Y eso pues le abría a uno todas las puertas. Bueno, maestro, vamos a ver si la selección de libros que hicimos le gusta para hablar del vehículo de la fantasía, como usted le dice al fútbol. Sí, yo creo que el fútbol es una herramienta que bien utilizada, lo único que nos hace es lograr encontrar el objetivo al que vinimos a esta vida, que fue a ser felices. Bueno, maestro, observe la selección, variaditos. Sí, muy buenos. Si los seres humanos supiéramos la importancia de los libros, como dice Warren Buffett, sería capaz de sacrificar de pronto una comida no por el tiempo de lectura. Entonces, maestro, hijo de don Seferino García y doña Neiva Vega, pero además el cuarto de 8 hermanos. Cuéntenos un poquito de su infancia, una infancia feliz, una infancia plácida cuando la recuerda. Sí, yo recuerdo la infancia con mucha alegría porque mi infancia se resumió al fútbol. El fútbol tuvo la gran capacidad y tuvo la magia de hacerme olvidar los momentos desagradables de la pobreza en la que vivíamos,
de cuando mi padre muere. Yo creo con aproximadamente 6 a 7 años, a cumplir 7 años. Mi hermano mayor tenía 12 años, éramos 8 niños y una mamá que no hacía nada diferente a ser ama de casa. Entonces ahí nos encontramos atados de manos para salir adelante, pero con la posibilidad de encontrar, yo particularmente en el juego encontré la forma de ser una persona y de ayudar a mi familia, gracias a Dios. Particularmente en esa etapa, maestro, usted marcaba mucha humildad, mucha pobreza en términos muy suyos. ¿Vivió en carne propia el hambre, por ejemplo, que es un mal que aqueja a muchos de nuestros compatriotas? Sí, sí, y es lamentable que en un mundo tan rico haya tanta pobreza y tanta miseria. Que en un mundo tan lleno de comida haya gente niños que no tengan que comer. En Medellín ya lo viví siendo jugador. En Itagüí había un hogar de niños desnutridos que con Andrés Escobar ayudábamos. Pero yo en mi niñez tuve que vivir esa situación por momentos, cuando pasaban las horas y no encontrábamos ni nevera siquiera en la casa. Entonces había que aguantar, saber soportar y salir a buscar la opción. Esa era una de las tareas más importantes del día. Y hablando de flagelos, 60, 70, en los 80 después llega el fenómeno desafortunadamente de la violencia y el narcotráfico. También los impactó muy de cerca en un mundo del fútbol que estaba permeado desafortunadamente por el tema. Sí, sí. Como futbolista nos permeó y nos aporrió bastante. El fútbol lo aporrió, pero yo creo que aporrió más a la sociedad. Es que el fútbol a veces lo queremos abstraer de la sociedad, meterlo en una burbuja donde lo que pasa alrededor no se siente, y por eso algunos jugadores se sienten ellos metidos, imbuidos en esa burbuja y a ratos olvidan que el entorno es tan importante como lo que vivimos. Y nos tocó la época de las bombas, de los magnicidios, momentos muy tristes, momentos muy lamentables, de mucho miedo, de mucha desazón, y que a veces el fútbol pues, nos ayudaba a paliar un poquito esa tristeza y esa desesperanza. Maestro, comenzamos, vea, con la selección e iniciamos con uno muy especial para usted, Las Venas Abiertas de América. Cuéntenos qué relación tiene con su vida ese libro. Bueno, cuando yo tenía aproximadamente 12 años, mi hermano ya había crecido. Mi hermano es demasiado intelectual hoy, después, un hombre que lee mucho y que me quería meter a mí en eso de la lectura. Fue el que me inició en ese tema y fue el primer libro que me puso a leer. Un libro al que yo le hacía gambetas permanentes porque era un libro difícil de leer para un niño de 12 años. Me inventaba el contenido hasta que al final tuve que terminar leyéndolo y aprendiendo ese libro de Venas Abiertas de América Latina y de un escritor tan espectacular como Eduardo Galeano. Maestro, ¿cómo fueron los primeros contactos con el fútbol allá en Medellín? ¿Me decía el barrio? Bueno, yo soy de la Floresta, sí, pero mi primer equipo fue el Barcelona, no España, sino el Barcelona del barrio San Javier, barrio vecino. Ahí me eligieron en un torneo de barrios. Me gustó porque era el único equipo que tenía uniforme. Entonces pude dormir esa noche con el uniforme del Barcelona, que era idéntico al Barcelona de España, y pude por primera vez usar unos guayos. Ahora como técnico y hablando justamente de esa época suya, ¿le falta un poquito de calle en lo personal y de potrero en lo futbolístico al deportista de hoy, al que dirige usted o al que se encuentra en los terrenos de juego? Demasiado. Para mí es uno de los grandes déficits del fútbol colombiano especialmente. Los jugadores de hoy son mucho más hechos en las canchas, no tienen tiempo para tomar decisiones rápidas, sino decisiones planificadas, decisiones, digamos, meditadas. Y el fútbol requiere demasiado del ingenio, y yo creo que el ingenio se ha perdido. Se ha perdido porque ya no hay potreros, porque ya no hay calle, porque ya hay mucho celular, hay mucho distractor, hay muchos juegos, se juega más el fútbol con las manos que con los pies, en los aparatos electrónicos, y yo creo que eso le ha privado al jugador de fútbol de esa malicia y de ese ingenio que hay que tener y que lo adquiere uno en la calle. Pero abarquemos todo el escenario. También, ¿qué es lo positivo de hoy en día llegar a observar futbolistas mejores formados, entre comillas, por la academia, ¿no? Por las escuelas de fútbol, por todo
todo lo que tiene que ver con la preparación volcada en la formación de los chicos. ¿Qué de positivo tiene esto en relación a su etapa, por ejemplo? No, es súper positivo, pero yo creo que en la academia hay que formar también, formar en la misma formación, por hacer una redundancia aquí. Están escaseando los formadores y hay que analizar mucho más las etapas de desarrollo y de formación de los jóvenes. A veces saltamos etapas pensando en triunfar más el entrenador que el jugador. A veces mecanizamos demasiado los trabajos, casi que a los niños los tratamos como adultos pequeños y no les permitimos jugar. Y para mí no hay nada más formativo que el juego. Y ahí es donde necesitamos la imaginación también de los entrenadores para que los niños jueguen, inventen y creen dentro de la cancha. Bueno, maestro, hacemos un puntico respecto a lo que tiene que ver por este recorrido con su vida. Nos vamos a ir con el maestro Alexis García, niño, y regresaremos con el maestro ya pichón de futbolista. Nos quedamos en el Barcelona de San Javier, ¿le parece? Sí, claro que sí. Muy bien, pausa y ya retornamos. Continuamos en este especial de Win Sports Más, el hogar del fútbol colombiano, con el maestro Alexis García. Maestro, nos quedamos en el Barcelona de San Javier. Sí. Pero también en su recorrido formativo encontramos a Fabricato y a la selección Antioquia. ¿Qué tanto le pegaban a un talentoso en esa época? Bueno, el equipo más importante de fútbol aficionado en esa época en Antioquia era Fabricato. Y recuerdo que fui canjeado por 2 jugadores y pasé allí. Era como pasar a lo más importante porque abría todas las puertas, estaban los mejores jugadores, te daban para el pasaje, te daban uniforme, que eso era el gran incentivo en esa época. Para mí fue espectacular porque aparte tuve un maestro, tuve un formador que era Francisco el Bogotano González, un profe que me enseñaba de la vida más que del fútbol. Y yo siempre he dicho que el entrenador que más he querido es el que me dejaba hacer. Él me dejaba hacer y me dejaba divertirme, que era lo que más me gustaba cuando entraba a la cancha. Fabricato le permite llegar a la selección Antioquia, que en otro tiempo tal vez tenía una mayor relevancia llegar al seleccionado departamental, ¿no? En relación a lo que es hoy en día tal vez el fútbol aficionado. Sí, yo creo antes había muy poquitas palancas y cosas de esas, había que demostrarlo en la cancha. Y yo me presenté, me llevaron a la elección un veedor, don Gonzalo Pérez, que era uno de los hombres importantes del fútbol de Antioquia, porque él junto con Alirio Álvarez y Arturo Villegas eran los descubridores de talentos en Antioquia. Los técnicos en Antioquia no solamente contrataban asistentes, sino que le ponían veedores en las diferentes regiones para seguir el talento. Y uno de esos fue Gonzalo Pérez y Alirio Álvarez, que me vieron jugar y me llevaron a presentarme, no a quedar. Y tenía que ganarme el puesto de 25 chicos entre 300 que se presentaban. Cuando al final yo veía que llamaban las posiciones, no me llamaban, yo me ofrecía casi hasta parquero me tuve que ofrecer, pero quería entrar a la cancha a mostrar. Jugué muy poquito tiempo, el profe me sacó y yo dije, ¿qué pasó aquí? Pero después me dijeron era que ya había demostrado que podía quedar y no necesitaban, digamos, gastar ese tiempo conmigo. Y ahí estuve y fue uno de los momentos más lindos que pude vivir. Era la ventana, era el comienzo de un amanecer. Y ahí, por lo que nos contó, conoció Quibdó, su tierra natal, curiosamente. Ahí fui con la selección a jugar contra Chocó en el juvenil. ¿Ya de grande? Ya con 16, 17 años. Fue muy lindo. Un impacto grande, una tierra muy linda, muy pobre. Demasiada pobreza. Era muy difícil jugar allá porque la cancha era bastante horrible para jugar, se jugaba muy fuerte y bueno, pero era Antioquia y había mucho fútbol. Y continuamos el proceso con lo que ya vendría siendo el momento de la elección de pasar de lo aficionado al profesionalismo. ¿Cómo fue eso de que tuvo ofertas del América, el América de Cali, el Gran América de Cali, que era la Selección América, sí, y del Cúcuta, y usted dijo, no, yo quiero ir para Manizales? Sí, el técnico mío en la elección Antioquia llamado Humberto Tucho Ortiz, que era uno de los patriarcas del fútbol en Antioquia, un gran conocedor, un gran formador, y el maestro Ortiz pasaba él de técnico al América, no del profesional, sino de manejo de divisiones menores, y quería llevarse toda la selección Antioquia para allá. Yo tenía el ofrecimiento de él, pero yo realmente no sentía ir allá, yo era un tipo muy apegado a mi casa. Entonces el Tucho hace una fiesta en su casa y me presenta una cuñada, una sardina muy bonita, tratando de seducirme por ese lado.
y yo bailo con ella toda la noche, pero estaba Norberto Molina, que era muy amigo de él, y él jugaba en Once Caldas, y Norberto me dijo, no te vas a ir para la América, vos debes ir a Once Caldas, que allá es un equipo de paisas, que nos atiende muy bien y que está cerquita de tu casa por si te aburrís. Y opté por irme fui el único que me fui para Once Caldas y cambié la posibilidad de ir a la América de Cali. Llegó a Manizales y se encontró con lo que le habían presentado. Sí. Cómodo en Manizales, pasó años en Manizales. Sí, me sentí muy bien, muy bien. Pude darle a mi familia muchas cosas que por primera vez la vivían, como ir en avión. Entonces llevaba a mis hermanos de a uno en avión cada 15 días para que montaran en avión a Manizales. La rentica eran 7 más, así que era alternadito. Era más fácil, sí, eran 7. Entonces los llevaba a mi mamá en Asis a Manizales a ver los partidos. Y tuve una fortuna muy grande. Al frente del estadio quedan las universidades. Y los jueves que hacíamos fútbol, los estudiantes todos les decían los vegetarianos, porque utilizaban pues mucho la hierba, la vegetación, iban a vernos jugar y yo jugaba para ellos, me volví un ídolo de ellos y eso me hizo muy, muy feliz, porque jugar los jueves era casi lo mismo que jugar un fin de semana, porque tenía una afición para mí en el estadio. Vaya, esa no la conocíamos, que era el ídolo de los vegetarianos. Sí, sí, sí. Y siempre de verde, pero no entremos ahí, maestro, más bien. No entremos en detalles. ¿Cuánto se ganó y qué hizo con su primer sueldo, maestro? Bueno, yo me ganaba como, no recuerdo, yo creo que como 75.000 pesos, algo así. ¿Para la época? Era, como decir ahora, 1.000.000 de pesos, 1,5 millones. Otro fútbol. Era otro fútbol, pero rendía más, o sea que era muy similar. Lo primero que hice fue comprarle a mi mamá una lavadora, era su sueño. Mi mamá lavaba ropa y para mí era muy duro verla en esas. Y me comprometí con ella cuando tenía 7 años que la iba a sacar de ese nivel de vida y de pobreza. ¿Lavaba por oficio? Sí. Y le compré una lavadora cuando la mandé a Medellín, o la compré y se la entregaron en la casa. Mi mamá no creía que era para ella. El nivel de merecimiento era tan bajo que mi mamá no la quería recibir hasta que ella le dijeron que era mía y fue un impacto grandísimo. ¿Y de ahí después la casa? Después la misma casa que mi padre compró antes de morir. Mi papá lo trasladan a Valledupar y muere a los meses, y había comprado esa casa, pues la dejó hipoteca, me tocó deshipotecarla, y pues hoy en día es una gran casa en un gran barrio. ¿Todavía de la familia? Todavía de la familia, ya es una casa de 3 pisos donde disfrutan mucho más y es distinta totalmente. En la línea de tiempo, otro personaje importante además de los que ya he mencionado es Francisco Maturana. ¿Recuerda la primera vez que lo vio, que se contactaron personalmente? Sí, yo había oído mencionar a Maturana, pero no lo conocía. Hubo partidos donde yo iba al Atanasio, en el Atanasio dejaban entrar los últimos 20 minutos a los que no tenían plata para la boleta. Y ahora no pueden hacer eso porque de pronto se sale la gente del estadio. Antes, para entrar era una fila y entrábamos corriendo. Y yo era muy bajito y no alcanzaba, entonces no alcanzaba a llegar a la tribuna, y me colgaba de una malla y miraba ahí a los jugadores. De la cintura para abajo los podía ver, pero eso fue una ventaja, porque me permitió soñar y verme que yo era el resto del cuerpo, y me veía en ese estadio jugando. Y ahí conocí a Maturana y conocí a otros jugadores muy importantes, pero yo lo vi a él lo contratan en el Once Caldas. Nosotros en el 86 habían echado al técnico argentino y a los jugadores argentinos que tenía el equipo. Contratan a Pacho. Yo, sin conocerlo, di unas referencias de él buenísimas, y ahí nos conocimos. Un hombre muy tímido en ese momento, era su primera experiencia profesional, pero un hombre que invitaba a jugar, invitaba a la recreación, el fútbol como juego, y eso me hizo con él un feeling importante. Su vida por los famosos vegetarianos, por Atlético Nacional, por La Equidad, siempre estuvo muy ligada al verde, pero hubo un momento del camino donde el rojo apareció, el rojo del Deportivo Independiente Medellín. Cerquita estuvo del poderoso. Sí, cuando yo voy a salir del 11, no me dejaban ir. Cada año tenía propuestas de América, otra vez de Millonarios, de Cali, de Nacional de Medellín, y no se concretaba nada. Ya en ese año, cuando Maturana llega, hicimos una gran campaña. Un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Nos cogieron hasta un poquito de rabia porque nos decían que éramos la selección francesa, parodiando esa selección francesa de Tigana, Giret, Gengini, esos que jugaban al fútbol tan chévere. Y vino una propuesta concreta del Medellín.
Entonces con esa nos iban a pagar para salir a Navidad con platica, porque también se demoraban para pagar, como algunos hoy en día. Y al final apareció Nacional antes con la plata, y con ese dinero pues nos pagaron y arranqué para Nacional, que al final era el equipo del que yo era aficionado. ¿Y puedo decir feliz Navidad ese año? Sí, ese año pude llegar a la casa como Papá Noel, con los bolsillos llenos, con regalos, feliz para compartir con la familia lo que hacíamos regularmente, que eran la natilla en la calle, los buñuelos, el sancocho, y a vivir una Navidad feliz. Muy bien, pues nos quedamos en la Navidad previa al arribo del maestro Alexis García a Atlético Nacional. Pausa y hablamos de los puros criollos y el resto de la etapa de Alexis Enrique García Vega. Continuamos en este especial de Win Sports Más, el hogar del fútbol colombiano, con el maestro Alexis García. Y nos quedamos en Atlético Nacional. ¿Fue tal vez como futbolista la etapa mucho más gloriosa para usted, o esa de Once Caldas es muy especial también? La Once Caldas es muy especial porque, o sea, yo siempre fui un jugador de fútbol. Yo era muy competitivo, he sido muy competitivo, pero era un jugador de fútbol. Sigo siéndolo, todavía juego. Disfruto demasiado entrar a la cancha y con la pelota me recreo muchísimo, me identifico. Yo siempre he dicho que el balón es mi corazón adicional. Entonces, tanto en Once Caldas como en Atlético Nacional pude desarrollar eso que sentía por el fútbol, de tratarlo como un juego. Ya en el corto plazo, maestro, cumplirá más de 40 años ligado al fútbol profesional, como jugador primero y luego como director técnico. Los Puros Criollos fue tal vez un equipo que cambió la historia de nuestro fútbol a nivel de clubes y con impacto después en la Selección Colombia. Por expresión futbolística y por resultados, ¿es el mejor equipo en la historia del fútbol colombiano? Lo que pasa es que yo estuve 12 años y hay diferentes equipos. Para mí el del 89 quedó campeón de Copa y que jugó la final del mundo con para mí el mejor equipo de la historia del fútbol, que es el Milan de Arrigo Sacchi. Yo creo que ese era un Nacional muy especial, demasiado competitivo y con muy buena performance donde jugaba. Pero para mí el mejor, o sea, el que jugaba más lindo, el que más recreaba, era el del 91, el Nacional de Higuita, Diego Osorio, Chonto Herrera, Andrés Escobar, el bendito Fajardo, mi persona, Leonel, Treyes, Jaime Arango, Usuriaga, o sea, era un equipo especial. ¿La selección? Sí, era una selección. Y ahí pegó en el palo la gloria, ¿no? Claro, ahí pegó en el palo la gloria. Estuvimos muy cerquita, pero hicimos cosas muy lindas. Yo creo que cosas que a veces valen más que la gloria misma. Para mí es mucho más importante cómo se sienta uno que cómo lo alaben o lo valoren otros. Y nosotros en la época más triste históricamente de Colombia, que fue la época de la violencia, el narcotráfico, de las bombas, de los magnicidios, Dios y la vida nos puso a volvernos un paliativo para el país, un espacio de esperanza para la sociedad que encontraba en Nacional, en Atlético Nacional, la excusa para ser feliz en momentos de tanta desesperanza. Y a propósito de la permanente comparativa entre el ayer y el hoy, ¿cuánto costaría y dónde estaría Alexis García hoy si fuera futbolista en nuestra época? Yo creo que no solamente yo, los jugadores de esa época si hubiera televisión como hoy, si existiera Win Sport, si existieran la cantidad de empresarios que hay hoy, que hay más empresarios que futbolistas, yo creo que hubiéramos llegado muy lejos, hubiéramos llegado a equipos muy grandes, porque nosotros jugábamos a la par con los brasileros, nosotros nos medíamos y mirábamos a los ojos a Sao Paulo de Tele Santana, que era un equipo grandioso, a Flamengo, enfrentamos a Cerezo en Sao Paulo, a Junior en Flamengo, en el Maracaná. Fuimos capaces de enfrentar mano a mano a la selección de Inglaterra y mostrar que teníamos fútbol como para de pronto habernos cotejado con ellos. A propósito de su apodo, de su apelativo en el fútbol, ¿quién le puso maestro? Bueno, la verdad no es un apelativo que a mí me haga muy cómodo, porque me parece que es una palabra demasiado grande para lo que yo soy. Yo creo que el fútbol conmigo ha sido demasiado generoso, demasiado. Por eso yo vivo en gratitud constante y todo lo tomo como una oportunidad, porque a veces yo creo que me ha dado mucho más de lo que he merecido. Ese fue un apodo que vino de mis propios compañeros en Atlético Nacional,
y luego lo tomó un periodista que se llama Santi Martínez en Medellín, y se viralizó, por llamarlo así. Es una distinción gigantesca que a veces me incomoda, por lo que me obliga a intentar llegar por ahí cerquita. Hablando de sus compañeros, tenía un rol muy especial dentro del campo, capitán, referente, símbolo, pero también fuera de él, y en selección son enormes, son innumerables las anécdotas con sus compañeros de habitación. Le ponían una misión complicada a propósito, ¿no? El más disco lo iba a concentrar con Alexis García, ¿o no? Sí, era una misión, era casi que una misión de vida. Yo fui muy serio en el fútbol, que no lo considero un trabajo, pero era por lo que me pagaban. Fui muy juicioso con mis sueños y con los sueños de mi equipo. He pensado siempre mucho en comunidad, por eso admiro tanto la cultura japonesa. Y fui un papá o un hermano mayor para acá y todos mis compañeros. ¿Que eran contemporáneos o no? Sí, era muy cercano en edad. Pero yo yo creo que tenía el madurez más alto porque yo pensaba mucho más el fútbol y la vida, filosofaba mucho más de esto. Tenía amistades muy grandes, gente muy especial, gente con un nivel académico muy alto que me permitía ascender. Entonces yo me he dado el lujo de poner a escucharme leer poesía a Faustino Asprilla, a René Higuita. O sea, siempre tuve amigos que hoy en día son mis grandes amigos, algunos compadres míos, soy padrino de sus hijos, que entendieron que sin exigencia no hay excelencia, y yo a veces los incomodaba, pero me amaban así como era. Eso le iba a decir, ¿podría ser el maestro o el padrino? Porque tiene ahijados. Sí, tengo mucho compromiso, mucha responsabilidad. Pero eso era simplemente que ellos querían hacer un lazo casi que sanguíneo conmigo, porque yo creo que pues eso sí lo valoro y lo reconozco. Yo soy muy buen amigo de mis amigos. Eso en lo positivo, maestro, los lazos, la cercanía, las relaciones. Pero tal vez fue el asesinato de Andrés Escobar el momento más fuerte desde el punto de vista personal, y por ese momento de vida que tenía, que le ha tocado vivir en carne propia. Sí, fue uno de los momentos más difíciles en mi vida, que más me marcó. Andrés era un amigo mío, era un chico que yo aupé mucho, con el que llegué a hacer una relación muy cercana, cada uno desde su entorno. A Andrés le gustaba, él era un jugador muy disciplinado, pero le gustaba salir y de vez en cuando bailar y tomarse algo, pero era muy disciplinado, sabía escoger los momentos, y yo era más alejado de ese tipo de vida, pero nos encontrábamos en muchas otras cosas. Andrés es uno de las personas más especiales que yo he conocido en mi vida. No he conocido una persona con más misión de servicio que Andrés. No era amante del protagonismo y hacía unas cosas maravillosas, unas cosas que solo la gente a la que él ayudaba lo sabía, y de pronto yo como amigo de él. Entonces, en Andrés siempre encontré la persona especial para, digamos, vaciarme en la parte personal, en la parte del sentimiento, del cariño, del aprecio y del afecto. Muy bien, maestro, pues con el legado y con el recuerdo de Andrés Escobar hacemos un pequeño corte comercial y ya regresamos con mucho más. Nos queda Atlético Nacional, Selección Colombia, entre otros muchos temas. Gracias por su fiel sintonía. Continuamos en este especial de Win Sports Más con el maestro Alexis García. Nos fuimos vestidos de verde en el bloque anterior, pero regresamos vestidos de amarillo, azul y rojo. ¿Cuál es su principal recuerdo con la Selección Colombia, maestro? Bueno, tengo varios muy gratos recuerdos. Uno es nuestra primera salida a Europa, el partido en Wembley. Veníamos de un recorrido por Glasgow, Helsinki, y luego fuimos a Inglaterra a jugar contra Inglaterra. Jugar en Wembley, en el templo del fútbol, para mí fue una de las situaciones más hermosas. Aparte porque siendo un partido tan duro, tan fuerte físicamente, pues nos recreamos. Hicimos más tacos ese día que cualquier en otro partido. Paradójicamente, ¿cree que le jugó en contra ser dirigido por los mismos de Atlético Nacional en Selección Colombia, pensando en desmitificar lo que tanto se hablaba en esa época, que era la famosa rosca paisa? Yo creo que no, porque muchos compañeros sí jugaron. Yo creo que tendría mucho más que ver con esa competitividad que me armaron con el pibe Valderrama, porque como lo hablaba con él en una ocasión, los mejores partidos que jugó la selección los jugamos juntos, los dos.
Y yo creo que también yo creo que más el liderazgo que ejercía yo y que ejercía él también. Yo creo que los dos éramos demasiado líderes y eso también a veces pues rompía con los esquemas dentro de un manejo a lo mejor de los mismos técnicos. En términos muy de hoy, ¿podríamos rotularlo al Alexis García futbolista como un interior? Yo era un volante mixto, sí, yo era un volante muy mixto. Yo era un jugador de toda la cancha. Me gustaba tanto la pelota que yo no me ordenaba para jugar. Yo jugaba donde estaba el balón y hacía que el equipo se ordenara al ritmo al que yo jugaba. Por eso pues en algún momento me llamaban el socio de todos. Y como anécdota también tengo una vez que el pibe lo fueron a ver en la selección del Montpellier y recuerdo que me dijo, por fin nos hablamos ese día, que no teníamos mucho contacto, hoy en día somos muy amigos, y me dijo que ese día quería que jugáramos muy juntos porque ese día lo iban a ver. Y le garanticé que si dependía de mí lo iban a contratar y jugamos un partido muy lindo. ¿Y la historia se cuenta sola? Sí. Resultó yéndose al Montpellier en su momento. Montpellier, un gran jugador, Carlos. Esa rivalidad que tanto usted marcaba recién, ¿cree que se trasladó después también a ustedes? Digamos, ¿el contexto terminó influyendo en que no gozaran inicialmente de una relación muy fluida los dos? Sí, claro, eso pasó mucho. Incluso yo recuerdo que una vez jugamos en Medellín un partido casi pues ya en finales estábamos, nosotros habíamos goleado al Medellín y creo que al Cali, ya íbamos enfilados a ganar un título más. Y jugando en Medellín contra Junior le íbamos ganando 3-0 al primer tiempo. Yo estaba mamando mucho gallo, como dicen vulgarmente, en la cancha y el pibe se enojó. Y al partido siguiente, que era el regreso en Barranquilla, no me saludó, no me dio la mano como capitán y parecería que estuviéramos disgustados, pero creo que al final nos teníamos demasiada admiración los dos y demasiado aprecio. Fueron muchas convocatorias, fue una presencia constante, pero tal vez no demasiados partidos. Si vamos al hoy, en la comparativa, un interior o un volante mixto como usted, ¿cree que en el contexto de hoy, del fútbol de hoy, habría jugado más partidos con sus características, pero en el presente? Yo creo que hubiera sido titular de selección hoy en día, porque yo era un hombre generoso. Realmente en la cancha yo jugaba mucho en equipo. Y en Medellín hubo una frase que dijo alguien que decía, por ejemplo en Atlético Nacional decía, por ejemplo, si Asprilla juega bien, se ve un lindo espectáculo. Si Alexis juega bien, Nacional juega bien. Yo tenía la ventaja que yo hacía jugar a los demás y eso me preocupaba mucho más porque el equipo rindiera y ganara que por destacarme. Yo creo que mi protagonismo iba más a acariciar y disfrutar la pelota. A partir de tanta experiencia que ha sumado, de tanto conocimiento, de tanta charla, ¿tiene algún concepto ya formado de por qué al futbolista nuestro, al talentoso, le cuesta esa cuota de sacrificio, el entregarse para el equipo y no muchas veces, tal vez sacrificando, utilizando el mismo término, el lucimiento individual? Yo creo que estamos pasando por un momento en el que a la gente le gusta más protagonizar que servir o que rendir. Y eso es cultural. Nos gusta mucho más aparecer que hacer cosas grandiosas. Y eso pues no ha permitido que nuestros talentos, digamos, sepan que el talento jamás será suficiente para triunfar o para hacer triunfar un proyecto. Yo creo que hay una virtud que está por delante del talento y es la actitud. Y la actitud implica trabajo en equipo. La actitud es pensar comunitariamente, porque el fútbol dentro de todo y por encima de todo es un equipo, un trabajo de equipo. Siempre madurez fue una palabra muy asociada a Alexis García, pero imagino que pensar en el retiro en su momento no fue sencillo. ¿O cómo fue esa etapa de pasar de futbolista a proyectarse en otra profesión? ¿Siempre supo que iba a ser técnico ahí pegadito? Sí, yo creo que yo era un técnico en la cancha. Me lo decía el profesor Hernán Darío Gómez. Además, yo en el libro tengo un capítulo que se llama El día después. Es un día muy difícil. Es un día supremamente bravo para el jugador porque ese espíritu de jugador, uno casi nunca es ese jugador. Sigue viviendo y sintiendo igual. Así como un médico no es médico, ni un abogado es abogado. Es una profesión que queda adherida a la piel, adherida al corazón. Pero yo siempre pensé que dentro de esa madurez que he tenido de que tenía que tomar una decisión en un momento dado,
ya me daba pereza los viajes, me daba pereza de entrenar todos los días, me parecían muy largos los calentamientos. No me gustaban los preparadores físicos, no los apreciaba en su justa medida y se me fue haciendo difícil. Y tomé la decisión muy en conjunto con el club. Yo creo que me ayudó muchísimo Atlético Nacional porque inmediatamente me retiro, me dan el cargo de gerente de divisiones menores, del manejo del talento, y a mí eso me nacía, me encantaba, porque cuando jugaba yo preparaba a Juan Pablo Ángel, que era compañero, entrenaba a Neider Morantes, a León Darío Muñoz, les explicaba, le hacía trabajo, me lo permitían, entonces ya me iba sintiendo un entrenador y me dio duro, pero menos duro de lo que me podía haber dado. Ya hablaremos particularmente de esa etapa del formador, pero pasó del futbolista a, como usted bien indica en Maestro Fútbol, su libro que por supuesto recomendamos, a la profesión de riesgo que denomina ustedes ser director técnico. ¿Cómo y dónde complementó toda la carrera como futbolista para, con el complemento académico, llegar a ser el director técnico que hoy es? ¿Dónde hizo el curso? ¿Qué maestros tuvo? ¿Cómo fue esa preparación que entendemos fue en el exterior? Sí, estuve 10 meses en Holanda haciendo el curso. Estuve en Utrecht, Vianney y en Ámsterdam. Yo cuando me retiro iba a ir a Argentina a hacer el curso de ADFA, que es un muy buen curso, pero yo tenía una amistad con Jorge Valdano que vino a dar una conferencia a Bogotá y Atlético Nacional me mandó. Él en eso lanzaba un libro que se llama Cuadernos de Valdano, donde hace una referencia a mí en un concepto ahí. Y yo por primera vez en mi vida voy a pedir un autógrafo a Jorge Valdano y no me lo quería dar. Al final me lo dio cuando supo pues mi insistencia, porque cuando me preguntó el nombre para ponerme la dedicatoria no sabía que era yo, y ahí hicimos una relación de amistad. Me dio todos sus contactos y me dijo que qué seguía para mí. Le dije que iba a hacer un curso en Argentina de técnico. Me dijo que por favor me fuera a Europa y me ayudaba. Me ayudó bastante y luego luego de hacer el curso en Holanda estuve unos 2 meses en Madrid con Real Madrid. Hombre. Una pasantía hermosa que la seguía haciendo cada 2 años. Sí. Lógicamente ahora hace ya rato no voy. ¿Habla usted permanentemente de los contactos o personales o de Atlético Nacional o de la expresión futbolística del colombiano con Europa? Habló de Saki, bueno, habló también de Valdano, que es argentino, pero residenciado y tal vez potenciado conceptualmente en territorio español. ¿Cuál fue el halago o cuál fue la virtud que le destacaron suya o de un equipo suyo en Europa que más lo impactó con estos grandes personajes de los que habla? Bueno, sobre todo con Carlo Ancelotti, que lo enfrenté en Milán, y también hicimos ahí una buena relación con Frank Rijkaard en la cancha. Después del partido con Milán, un elogio grandísimo por mi fútbol y por el fútbol de nuestro equipo. Y ahora con Ancelotti, que me hizo pues una gran diferencia diciendo que ellos sabían que ellos habían copiado de Atlético Nacional lo que querían hacer ellos, y que el Barcelona de Guardiola era un Barcelona que tenía valores muy similares a los que nosotros ejecutábamos en Atlético Nacional. Espero que la gente me entienda, no lo dije yo, lo dijo él. Le hizo un gran aprecio me decía que no se sentía cómodo que yo lo fuera a ver entrenar cuando en Atlético Nacional entrenábamos de la manera como lo hacíamos. Y todo con la piedra angular de Francisco Maturana, ¿no? Francisco Maturana, Hernán Darío Gómez y Hugo Gallego. Hugo Gallego es un hombre poco mencionado, pero es un baluarte de lo que se hizo. A propósito del tema, todos antioqueños, o bueno, todos muy ligados a Antioquia. ¿Cree que la escuela antioqueña es la más representativa de nuestro fútbol? Yo creo que ha sido muy representativa. En el Valle ahí está la Escuela Nacional del Deporte, hay mucho estudioso del fútbol que yo valoro, aprecio y admiro mucho. Y la escuela de Antioquia pues ha sido una escuela que ha dejado bastante. Pacho, Hernán, el profe Hernán, que es para mí un maravilloso entrenador, Juan José Peláez, o sea, Antioquia ha tenido muy buenos entrenadores, Luis Fernando Suárez. A propósito un poquito del tema, hace poco Hernán Torres, que es tal vez el representante de la escuela tolimense, que ahora también es muy representativa de nuestro fútbol, manifestó que el técnico colombiano era el que mejor trabajaba la parte táctica en Sudamérica. Y pegadito, el profesor Armando Osma, el Piripi, manifestó que ustedes tienen una gran influencia de la escuela italiana. ¿Es así? ¿Ustedes, los que están en la franja de los 50, 60, se consideran muy influenciados por la escuela italiana, en la parte táctica por lo menos? Yo veo que el fútbol hoy en día se guardiolizó. Hace una época para acá todos somos seguidores de Guardiola por su
filosofía de vida y de fútbol, por la belleza en sus conceptos, por la claridad en el comportamiento de sus equipos, que ha llevado a algunos casi a suicidarse con esos conceptos porque quieren hacer sus equipos muy guardiolizados sin tener los jugadores para hacerlos, y casi que se ha vuelto en el fútbol una exigencia jugar así. Hoy en día dicen que proponer es salir jugando o hacer presión alta, cuando en el fútbol hay tantas propuestas y todas las que se hagan son propuestas y respetables, y cada cual tiene que proponer con su estilo o con sus jugadores. Yo creo que la influencia de nuestra época fue muy porque el Milán era el boom de la época, el Milán de Arrigo Sacchi, y después llegó Fabio Capello, y luego ya se lanzó como entrenador Carlo Ancelotti, que triunfó en todas las ligas del mundo y sigue triunfando hoy, un tipo con un manejo de grupo espectacular, un muy buen conversador, y hemos tenido la fortuna de la cercanía con ellos. Son italianos muy casualmente, y hemos aprendido mucho de esa escuela realmente. No sé si sea una influencia así pues como marcada en la línea, pero sí han tenido esa influencia porque Maturana, Hernán han sido amigos de estos técnicos. Nosotros que hemos podido después conversar con ellos nos hemos dado cuenta de que tienen una filosofía de fútbol muy similar a la nuestra. Maestro, para ir cerrando este tema de selección, este tema de dirección técnica, ustedes, los entrenadores colombianos, son muy valorados en nuestro país y casi que venerados en Costa Rica, en Honduras, en Panamá, en Ecuador, entre otros países, sobre todo andinos y de Centroamérica. Sin embargo, aquí en Colombia se consideran ustedes infravalorados por los directivos, por la opinión pública de la cual componemos nosotros los periodistas, el hincha del común, y por el directivo también, por no en el último tiempo, por ejemplo, permitirles competir con un proyecto para la selección nacional. ¿Se sienten infravalorados o se siente particularmente usted como representante del técnico colombiano infravalorado? Yo creo que los técnicos colombianos sí son infravalorados, somos más valorados en el extranjero que en Colombia, pero yo creo que es por la misma idiosincrasia nuestra. Yo particularmente no tengo ningún tipo de xenofobia hacia el extranjero ni hacia nadie. Yo soy el tipo más común de todos. Pero yo creo que sí, el hablado arrastradito de nosotros convence muy poco. En estos días, un entrenador de arqueros que tuve, que se llama Juvenal Rodríguez, que anda con el profesor Miguel Russo, acaban de venir de Arabia, estuvieron en Argentina, es muy amigo de Juan Manuel Lillo, un técnico que fue infravalorado acá y que es muy respetado. Y en estos días me mandaba saludos y él le decía a Juvenal una frase que me quedó. Decía: los técnicos colombianos trabajan muy bien la táctica y nosotros vendemos libros. Lo que quiere decir que en realidad sí nos han dado no el valor que tenemos. Aquí hay muy buenos entrenadores. Yo soy muy admirador de algunos entrenadores en Colombia. Soy muy amigo incluso de Alberto Gamero y Hernán. Mucho más de Alberto, hablo mucho más con él. Estamos montando un grupo de estudio que lo vamos a empezar la otra semana. Y creo que aquí hay entrenadores de una capacidad grandísima. Ahí hay tela. Por ahora, pausa y ya retornamos. Último bloque en especiales Win Sports Más, edición Alexis García. Maestro, hablábamos de selección recién, pero voy a pegar esta pregunta que me parece muy útil para proyectar lo que va a ser el futuro de nuestra selección. Me va a decir usted, ¿qué tienen en común Wilson Carpintero, Roberto Polo, Carlos Rentería, Jean Carlos Blanco, Carmelo Valencia, Carlos Peralta, Pablo Sabá y Diego Erazo? ¿Qué tienen en común todos ellos? Bueno, que se volvieron goleadores en Equidad. Fueron jugadores que llegaron, aparte le incluyo ahí Wilson Morelos, jugadores que llegaron casi que resignados de otros equipos y tuvimos la posibilidad de potencializarlos y sacar los goleadores, y hicieron un gran aporte a la Equidad. Y a propósito del tema selección, 751 minutos justamente sin gol nos dejaron fuera de Qatar 2022. Lo vimos hace muy poquito con Néstor Lorenzo. Si le pregunta a Lorenzo cuál es la clave para potenciar no al 9 extranjero, al 9 local, ¿por dónde va la cuestión? ¿Es más mental? ¿Es más táctica? ¿Es más estratégica? ¿Es más técnica?
Yo creo que ya ahí tengo una respuesta de Reina Belleza a todas las anteriores, porque además es un estado anímico. Yo creo que hay que generarle el espacio al delantero para que anote goles, pero hay que entrenarlos. Porque hay delanteros de raza que hacen goles simplemente porque entran a la cancha y hacen goles, como era el caso de Van Basten y estos jugadores grandiosos, pero hay jugadores de trabajo. Todos estos centros delanteros que tuvimos nosotros eran de trabajo y les regalábamos todos los días 10 minuticos después del entrenamiento para que tuvieran contacto con la red, para que le untaran la saliva al balón y esa saliva fuera y untara la red de esa misma. Y funcionó. Sí. Hace poquito cumplió más de 500 partidos con La Equidad. ¿Cómo nació el vínculo entre Alexis García y La Equidad Seguros? Bueno, yo estaba en Medellín dedicado a mi escuela. Yo tengo una labor social con una escuela de fútbol que después sacó un poco de jugadores sin ser el objetivo. Saque pecho, David Ospina. Santiago Arias, Carlos Sánchez, Carlos Bejarano, hasta Maluma salió de esa escuela, para que sepa. Entonces, es la labor social que yo tengo en Medellín. Tengo en Manrique una serie de niños que empezaron a soñar con fútbol y los patrocinamos. Entonces, yo estaba dedicado a eso, de lleno, también a la lectura, a dictar conferencias, y me contacta La Equidad a través del doctor Carlos Mario Zuluaga, justo, que no era el presidente en esos momentos, pero fue el hombre que hizo el contacto. Y vengo y yo les digo que no inicialmente, porque yo les dije que no estaba para viajar en bus, pues porque era en la B y todas esas cosas, pero me dijeron que no, que iban a hacer lo que yo les dijera y que íbamos a salir adelante y que íbamos a tratar con esto como un equipo de verdad. Y ascendimos en el primer año. Un año. Claro, ¿Ganó los dos torneos? Ganamos los dos torneos y ascendimos. El presidente me había dicho que hiciéramos un contrato a 3 años y le dije que si no ascendíamos en un año me iba. Se asustó un poquito de ver mi resolución por lo que iba a hacer. Ascendimos, al año siguiente él quiso mantener el mismo equipo y yo le dije que no íbamos a quedar de últimos, que era un buen equipo para la B pero no para la A. Se responsabilizó el presidente de esa época en eso y quedamos de últimos, en efecto íbamos a volver a descender. Y ya me dijo, bueno, hagámoslo como usted quiere, y contratamos los jugadores y peleamos la final con Atlético Nacional en ese primer año en diciembre. Han jugado 4, 3 de Liga, 1 de Copa. Una de Copa. ¿Cuál de las 3 le dolió más? ¿En cuál de las 3 se sintió más cerca desde el punto de vista futbolístico de conseguir la estrella? De Liga, de Copa salieron campeones en 2008. Sí, la segunda, que fue contra Atlético Nacional, que la perdimos a penales en Medellín, porque había estudiado tanto que hasta estudié los penales y sabía cómo le podíamos ganar por penales. Pero el jugador de fútbol tiene un punto muerto en el cerebro y es cuando se para en la mitad de la cancha para ir a patear un penal definitivo. Ahí a veces se olvidan totalmente las sugerencias del entrenador. A veces uno ni sabe dónde está ubicado, pierde sensorialmente la ubicación. Y es un momento muy especial porque es más que técnica, es un momento anímico y ahí un jugador mío botó el último penal porque la quiso picar al arquero y se la tapó. Fue difícil. Muy difícil. La opinión pública, maestro, es muy proclive a rotular. Nosotros, el periodismo, y también el público. ¿Le molesta la etiqueta de defensivo que tiene? ¿Y cree que se corresponde con lo que su equipo expresa futbolísticamente? A ver, a mí me molestan las mentiras, porque las mentiras repetidas las empiezan a volver verdades a medias. Nuestro equipo, hemos tenido varias etapas de La Equidad. Una etapa en la que éramos un equipo de muy jovencitos y chicos muy entusiastas, donde teníamos que defender para atacar a la contra. Y ese equipo de pronto lo veían más. Después vino otra Equidad con mucho más fútbol. Yo creo que uno tan defensivo no puede sacar los goleadores generalmente de los torneos, ni ser de los equipos más goleadores, ni de los menos goleados. Yo creo que hemos hecho equipos equilibrados. Lo que pasa es que alguna vez Jorge Valdano me decía, no penses tanto ni hables bien porque eso no es bien visto en el fútbol. Yo creo que hay que conocer mucho más a la persona y al personaje, y hay que conocer mucho más el trabajo para uno poder lanzar opiniones que no se conviertan en mentiras. Entonces, sí, a mí me disgusta la mentira, es una de las cosas que más odio y por eso no las acepto fácilmente y también me genera problemas. Aquí tenemos, maestro, para ir cerrando, un libro del poeta cubano José Martí, que es célebre por la visión que tiene sobre la vida, y dice que cada persona debería hacer durante su vida plantar un árbol. ¿Plantó el árbol ya?
Sí, varios. Varios. ¿Tener un hijo? Ya. Cumplió con 4. eso. Nietos también. Sí. Y escribir un libro. Maestro Fútbol. ¿Cómo le fue con esta faceta de escritor? Bueno, yo he escrito desde hace mucho tiempo, no soy un gran escritor. Pero poemas también tenía, ¿no? Sí, también. Eso llamaba acometía la poesía, porque los poetas, Benedetti, por ejemplo, donde me lea un poema mío, se levanta de la tumba otra vez. Pero este libro es un libro que enseña los valores del fútbol y cómo un soñador es capaz, cualquier soñador, y esto lo digo a los niños, a la gente que está ahí al frente, cualquiera que se atreva a soñar y ir por sus sueños tiene la capacidad de lograrlo. Entonces yo en este libro lo único que hago es explicarle a la gente cómo uno puede posibilitarse con unos hábitos acordes a la exigencia, llegar a los sueños que se proponga. Y el otro Alexis García, el que no vemos en el corralito, en el entrenamiento, ¿a qué se dedica? Fuera de lo que tiene que ver con su actividad con el Club Deportivo La Equidad Seguros, pero también con esa labor de coach que tiene, entre otros temitas interesantes que nos contaba, como el de Alberto Gamero, y esta escuela de pensadores futbolísticos podría ser. ¿Pero a qué más se dedica, maestro? Bueno, yo siempre he leído mucho. Cuando estuve en Pasto un año, me puse una meta y era leer 52 libros en el año, uno semanal. Y la logré, la compartía en mis redes sociales con algunas personas, recomendaba libros y siempre ha sido mi pasión después del fútbol, el leer libros. Si la gente supiera el poder de los libros, yo creo que se dedicaría a leer mucho más a menudo. Luego me gusta escribir, he escrito columnas en El Colombiano, en El Tiempo, he escrito para un portal que se llama Cápsulas. Me tuve una disciplina de escribir una columna semanal, es bastante duro. También dicto conferencias, tengo la fortuna que han gustado y me han permitido también tenerlo también como un modo de vida, de sustento, y me gusta mucho aprender. Comparto podcast con mucha gente, hablo de fútbol con otros. Me parece que es mucho más fácil hablar de fútbol que dirigirlo, entonces me gusta mucho esa tarea. Para hacer la vida más fácil, en el momento me gusta más hablar de fútbol que entrenarlo. En este punto de su vida, ¿quién admira más? ¿A un gran futbolista o a un gran escritor? Yo admiro más a un gran futbolista que sea capaz de escribir poemas con un balón en sus pies. Pues maestro Alexis García, le agradecemos su tiempo, sus conceptos, su profundidad, y estaremos muy atentos en la pantalla del fútbol colombiano, que es Win Sports Más, a el acontecer de su otro amor, en este caso como director técnico, que es el Club Deportivo La Equidad Seguros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Samuel, muchas gracias a ustedes, muchachos. Esto es otro partido que uno juega con las palabras y que también lo disfruto bastante, así es que muchas gracias por la distinción de estar aquí. Y en este goleó. Y quiero, maestro, para cerrar simplemente y con el acompañamiento del equipo técnico de Win Sports, que cerremos con una cuestión, mirando a la cámara, maestro. Cierre usted y diga: Alexis García es, y descríbase. Y nos vamos con esto. Bueno, Alexis García es un eterno soñador, un eterno aprendiz, un hombre que descubrió que en la vida hay dos fechas importantes, una cuando naces y la segunda cuando descubres para qué naciste. Y yo ya descubrí que nací para servir, para aprender y para compartir una vida de felicidad con los demás. Maestro, muchas gracias. Un lujazo, Samuel, muy amable. Pues, querido, muy buena. Especiales Win Sports presentó Alexis García, un eterno soñador, un eterno aprendiz.